Regresamos entonces a los papas de Aviñón. Hoy un poco más de color purpurado para hacerle homenaje a los papas de Aviñón y para poder hablar de esta época tan importante en la historia mundial, más que para la historia de la Iglesia Católica. Habíamos dicho en nuestro video anterior 3 o 4 cosas que quiero resumir muy rápidamente. Número 1, habíamos dicho que el paso del papado de Aviñón no es, como se dice inicialmente, el paso de una iglesia que estaba en Roma y que va a pasar a territorio francés, porque el papado, como vimos, era en territorio al norte de Roma, no estaba en Roma, estaba en Perugia, y vamos a hablar también de que no está yéndose a Francia, sino que se está yendo a un territorio al lado de Francia, con la importancia geopolítica de estar protegido por el Sacro Imperio Romano y protegido también por los estados pontificios y protegido también por Francia. Geopolíticamente era una gran decisión. Y vimos cómo durante ese tiempo, durante los tiempos en que el Papa estuvo en Perugia, no se enfrentaron directamente a Francia hasta que aparece un Papa, el Papa Inocencio III, que se enfrenta directamente a Francia, el Papa Honorio, que se enfrenta también a Francia, y que los franceses deciden intervenir porque lo único que necesitan los franceses es dinero y poder grabar a la Iglesia Católica. Entonces, en ese momento es cuando se da la intervención de Francia en el proceso para empezar a elegir papas franceses. Y que adicionalmente nadie quería vivir en Roma por las razones de inseguridad que mencionamos anteriormente. Entonces tenemos un primer papa, ese primer papa, Clemente V, que no era un papa cardenal, que no vivía en Roma, que no era italiano, sino que era el obispo de Burdeos y que se dedica a buscar la no influencia del rey de Francia en la toma de sus decisiones y por eso da vueltas en varias ciudades hasta que finalmente aterriza en la ciudad de Aviñón y dice: aquí es. Y explicamos las razones geopolíticas, pero se nos olvidó mencionar una que tal vez era quizás la más importante de todas, que es que el Papa, antes que ser un obispo, era un importante viticultor. Tenía unas importantes bodegas de vino. Y hay muchos que dicen que la decisión de trasladarse de Burdeos y dar toda esa vuelta que estaba dando por los territorios franceses, como vimos en el video anterior, no era en la búsqueda del sitio perfecto para la contemplación y para la espiritualidad. Era en busca de un territorio donde pudiera sembrar uvas y donde pudiera hacer todo el proceso vinícola al cual él estaba acostumbrado. El Papa tenía su propio viñedo. El Papa tenía un viñedo que aún existe, que se llama el Château Pape Clément, que queda en la zona de Burdeos. Aquí estoy mostrando una botella, estoy mostrando los interiores de la bodega y estoy mostrando lo que es hoy en día la sede, que no necesariamente coincide con la que tenía en ese momento. Quedaba, como dijimos, era el obispo de Burdeos, quedaba hacia el suroccidente de Burdeos, encontramos el Château Pape Clément. Y por eso entonces es que dicen algunos, yo no me meto con esa parte de los chismes, de los cuentos, pero dicen algunos que esa fue la razón por la cual mueve el papado hacia Aviñón, porque entiende que esa zona, al lado del Ródano, al lado del Côte du Rhône, en Côte du Rhône es donde puede tener un vino muy bueno y empieza a generar unos viñedos importantes, que son los que se conocen hoy en día como la zona del Châteauneuf-du-Pape. En ese momento no, porque quien va a construir el Châteauneuf, el castillo, encima de esa población, va a ser el siguiente papa, Juan XXII, el que va a construir el castillo. Pero en este momento el que empieza el viñedo y empieza a sembrar y empieza a generar todo lo que hoy se conoce como una de las zonas vitícolas más importantes del territorio francés es el Papa Clemente V, que tiene un origen, ante todo, un origen vitícola, un origen asociado al vino. Y el Papa no se va a meter demasiado en los temas de la iglesia, va a dejar que los temas de la iglesia, como los temas geopolíticos, los administre el rey de Francia, quien va a llamar 6 años después de la coronación de Clemente V y 3 años después de estar en Aviñón, va a hacer que el Papa llame a un concilio, el concilio de Vienne, que en ese concilio lo más importante es que se va a autorizar a que se destruyan los templarios. Los templarios era una orden que había nacido con las primeras
con las primeras intervenciones de las cruzadas en Tierra Santa para que los cruzados pudieran encontrar un refugio, un hospital, un sitio de atención, un sitio de salud, un sitio de reposo, de hospedaje. Y por eso nacen todas estas órdenes hospitalarias que terminan siendo unos grandes captadores de dinero y que por lo tanto el rey Felipe IV, necesitando dinero, le pone el ojo y le echa el ojo a todos estos. Y le va a caer, como le va a caer a Jacques de Molay, que era el gran maestro de la Orden de los Templarios, que muere en 1314, después de que le empezaron a confiscar, y que en el momento de su muerte es el que lanza la maldición, y por eso se conocen los reyes después de Felipe IV como los reyes malditos. Después de 1314, después de haber muerto Jacques de Molay, que es el episodio inicial con el que abren los reyes malditos, a los pocos meses van a morir Felipe IV y va a morir también el Papa Clemente V. El Papa Clemente V va a morir en la ciudad de Carpentras, esta ciudad que era como la capital de ese condado, y para entonces se va a hacer un cónclave en la ciudad de Carpentras y se va a elegir como nuevo papa a un francés. El segundo francés que vamos a tener del papado de Aviñón, que no necesariamente es el segundo, hubo papas anteriores, hubo papas franceses anteriores a los papas de Aviñón. Y este papa, Juan XXII, es el primer papa que ya se establece formalmente, que inicia su papado en la ciudad de Aviñón y que va a volver a Aviñón una ciudad moderna. Aviñón era una ciudad que había sido una ciudad importante para el comercio, pero que había perdido su glamour antes de que el papado llegara. Y es el que le va a recuperar, el Papa Juan XXII la va a recuperar y le va a empezar a construir toda la serie de elementos importantes que hoy en día tiene la ciudad, vestigio de haber sido una sede papal. No necesariamente el Palacio de los Papas, que va a ser construido por el siguiente papa, pero sí, por ejemplo, lo que se conoce como el Petit Palais, que era la gran sede de muchos cardenales, que fue incluso después sede del gran Papa Julio II cuando era el cardenal de la Rovere, y que es el que se termina instalando en Aviñón, y era el gran sitio de lujo hoy convertido en uno de los museos más importantes de la ciudad de Aviñón. Este papa, como dijimos, es el que construye el Châteauneuf du Pape, que es donde va a estar los grandes viñedos y va a estar este castillo, que es un castillo bastante pequeño, no es un castillo castillete, un pequeño castillo moderado, pero es donde terminas convirtiéndose en el gran nombre de toda la zona vinícola. Todos estos papas son aficionados al vino y aficionados a la cultura del vino y al cultivo del vino, al cultivo de la vid y el proceso de elaboración del vino. Todos los papas, salvo uno que ya miraremos más adelante. A la muerte de este papa, a la muerte de Juan XXII en 1334, es elegido Benedicto XII, que es nacido también en una zona francesa, y este es el hombre que va a crear la zona del Palacio de los Papas. Este es el Palacio de los Papas como existe hoy en día, con una primera parte a la derecha un poco más oscura y un poco más clara la otra zona, que fue creada por el siguiente papa, Clemente VI. Este es como la gran obra que empieza a hacer este papa que estamos mencionando aquí, Jacques Fournier, el papa Benedicto XII. Vamos en el Papa Benedicto XII, y a la muerte del Papa Benedicto XII vamos entonces a elegir a un nuevo papa, que es el Papa Clemente VI, y tal vez puede ser el hombre representativo de lo que fue el papado de Aviñón. Este papa, su primera frase cuando es elegido papa es: mis antecesores no tenían la más mínima idea de qué era ser papa. Yo vengo a mostrarles lo que es ser papa. Y arranca el lujo y boato como nunca se había visto en ninguna sede papal, ni en Roma, ni en Perugia, ni en Aviñón. Empieza aquí el esplendor del vino, el esplendor del lujo por toda la ciudad, corte, cortesanas, mujeres, es decir, todo lo que uno se pudiera imaginar de pecados están pasando en este momento en esta ciudad, donde el Papa Clemente VI va a ser papa durante 10 años, en 1342 y 1352. La ciudad se va a llenar de riqueza, de cardenales franceses dedicados al lujo, de cardenales franceses dedicados al comercio de los vinos, que va a ser la esencia del papado de Aviñón en ese momento. Empiezan a acumular tanto dinero estos papas
que es cuando deciden que la ciudad de Aviñón, que no es de ellos, se la van a comprar a Juana de Nápoles. Juana de Nápoles es la hija del rey de Nápoles que está huyendo en ese momento de Nápoles porque la van a acusar de un delito de haber matado a su marido y ella se refugia en Aviñón y el Papa dice, vamos a trabajar juntos en esto, yo la voy a perdonar a usted, pero usted me vende barato la ciudad de Aviñón. Y la pobre Juana no tiene más alternativa que venderle la ciudad al papado en ese momento en 1348. A partir de 1348, ya todo este condado, hasta el año 1789, que es el año de la Revolución Francesa, esta zona va a ser enteramente propiedad de los estados pontificios, de la ciudad de Roma, de lo que más adelante conoceremos como el Vaticano, hasta la Revolución Francesa, cuando estos territorios se pierden. Entonces, esta es la razón por la cual en este momento ya tenemos a Aviñón como parte de la ciudad. Como les digo, es intrascendente el papado desde el punto de vista teológico. Aquí no es que se hayan hecho grandes cambios fundamentales. La iglesia se dedica a tomar vino durante los años que está en Aviñón. El siguiente papa, después del papa del anterior papa, es el papa Inocencio VI, que va a estar nuevamente 10 años entre 1352 y 1362, y es el que le corresponden las luchas internas dentro de los territorios italianos. Y él empieza a sentir que él debería estar en Roma, porque le parece que la presencia del papa en Roma ayuda no tanto para que se solucionen los problemas, sino para entrar a tomar partido sobre lo que le conviene más a él como jefe de Estado de unos territorios que están en el territorio italiano. Entonces empieza a explorar la posibilidad Inocencio VI de trasladarse hacia allá. Hasta que el siguiente papa, el papa Urbano V, es el papa que más detestaba la pompa. Este papa era lo único que no cuadra dentro de los papas de Aviñón. Es el más respetado de todos los papas de Aviñón y es el único de los papas de Aviñón que ha sido canonizado. Es el único que es San Urbano V Papa. Es una cosa completamente diferente a todos y el que empieza a establecer las murallas en la ciudad para defensa de la ciudad. Hoy en día la ciudad cuenta con unas murallas hermosísimas, que es la segunda fase de las murallas, porque había tenido primero esa muralla roja, que es la muralla del siglo XI, y después tiene la otra, que es la exterior, que es la que está hoy en día, que es la que construyó este papa en ese momento. Y esa es la vista como se ve esta ciudad desde el otro lado del Ródano. Se ve a la ciudad en esos momentos de esa manera. Entonces este es el Papa Urbano V y en 1366 el Papa Urbano V es el que anuncia que es hora de regresar a Roma. Era lo que nadie quería oír. Ya las propiedades estaban muy establecidas. La iglesia tenía un idioma que era el francés. Aquí hemos evolucionado y hemos pasado del provenzal al idioma francés y vamos modificando y la iglesia ya estaba muy establecida. Los cardenales, la corte, todos tenían propiedades, pero él consideraba que había que moverse a Roma. La razón por la cual el Papa Urbano V quería moverse hacia Roma era porque consideraba que él tenía que ser un agente que garantizara el regreso de la iglesia de Oriente hacia la iglesia de Occidente. Es decir, que ese cisma de Oriente que vimos en el año 1054 se acabara y que la iglesia se unificara. Y para eso él tenía que estar en Roma. Y por eso toma la decisión de irse hacia Roma. Y toma la decisión en el año 1366 y en 1367 se va para Roma. Aún no hemos acabado el papado de Aviñón. El papado de Aviñón dijimos antes que va hasta 1378. Lo que pasa es que hay 2 o 3 papados de Aviñón, porque aquí el papa se regresa a Roma y se va a establecer en el Palacio de San Juan de Letrán, donde hoy es la iglesia de San Juan de Letrán. Se va a instalar ahí, que no estaba capacitado para mantenerse en ese momento como sede de los papas. Los cardenales están incómodos, el papa está incómodo, pero el papa logra hacer lo que había dicho que quería hacer: unificar la iglesia, y la unifica. Se reúne en 1369, creo que es, se reúne con Juan V Paleólogo, que era el emperador bizantino, y acuerdan la unión de la iglesia.
Juan V acuerda someterse a la subordinación del Papa Urbano V. Es decir, hemos terminado el conflicto, el cisma de Oriente se ha acabado con esta decisión. Pero tenía condiciones. Y la condición más importante es que el Papa tenía que conseguir que los ejércitos ingleses, franceses, castellanos, todos ayudaran en ese momento a Juan V Paleólogo a enfrentarse contra el turco que ya lo venían venir cerca. No era gratuito la proposición que estaba haciendo el emperador bizantino de regresar a Roma. No era gratuito. Era a cambio de una defensa militar. Y los demás estaban dispuestos y el Papa dijo, de esto yo me encargo, de conseguir la solución militar para que apoyemos y tengamos de nuevo esta iglesia cristiana unificado en una sola iglesia y demos fin al tema del cisma de Oriente del año 1054. Desafortunadamente para el Papa las cosas no se mostraron como era. Porque la guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia, que había empezado en 1337, en 1369 empieza su fase más aguda. Y ahí no había nada que hacer. Entonces el Papa considera que él tiene que garantizar que esa guerra, la guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra, se acabe para que al mismo tiempo eso pueda garantizar que ejércitos ingleses y franceses se unan alrededor del emperador bizantino para sacar al turco de los territorios bizantinos. Grande el propósito que tenía el Papa en ese momento. Y lo va a buscar, pero él dice, yo desde Roma no puedo hacerlo. El sitio donde yo tengo que estar es Aviñón. Y la iglesia entonces toma la decisión de regresarse a Aviñón. Por eso podemos hablar aquí de que tenemos un segundo papado de Aviñón. El papado de Aviñón termina, raman a Roma y se regresan nuevamente a la ciudad de Aviñón, donde el Papa cree que a partir de septiembre de 1370, cuando llega a la ciudad de Aviñón, va a poder mediar en el conflicto, que no le va a quedar posible hacerlo, porque finalmente la guerra se va a acabar en 1453 y nunca van a apoyar y nunca solucionaron el tema de la iglesia del cisma de Oriente del año 1054. A la muerte del Papa se va a elegir un nuevo cardenal en Aviñón, que es donde van a estar, que es el Papa Gregorio XI. Y el Papa Gregorio XI es el que empieza a decir nuevamente, yo creo que si ya no tenemos mucho que hacer en esta guerra entre Francia e Inglaterra, lo mejor es volvernos para Roma. Y toma la decisión de irse para Roma, pero no tiene dinero. No tiene dinero porque entre trasteo y trasteo, mudanza y mudanza, la iglesia se ha quedado corta de dinero. Y quien tiene una decisión y aporte fundamental en este momento es una mujer, Santa Catalina de Siena. Santa Catalina de Siena pertenece naturalmente a la ciudad de Siena y la ciudad de Siena ha sido una ciudad que ha sido proscrita por la iglesia por todos los conflictos italianos. Y Santa Catalina toma la decisión de irse a hablar con el Papa y a decirle que por favor le levante las suspensiones que le ha dado a la ciudad de Siena y que por favor regrese a Roma a ayudar con todos los conflictos italianos que hay en ese momento. No hemos empezado las guerras italianas del siglo XVI más adelante, del siglo XV y XVI. Aún estamos todavía preparando esta crisis que hay en ese momento. Vamos a tener entonces la importante influencia de Santa Catalina, que además está en esta lámina hermosísima que está en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid, que es la Santa Catalina ante el Papa en Aviñón del año 1376. Y ese mismo año entonces el Papa toma la decisión y se regresa a Roma. Se regresa a Roma con la única intención de empezar a mediar en los temas que tienen que ver con los conflictos italianos y la participación en la política. En septiembre de 1376 embarca, llega a Roma en enero del 377 después de un accidentado viaje en que se perdieron una gran cantidad de barcos en que viajaban, en que el barco en que viajaba el Papa casi también naufraga, viajando de Marsella hasta la ciudad de Corbeto en Italia, donde se queda el puerto más cercano para llegar a Italia. Y sin embargo van a dejar en Aviñón muchos de los temas administrativos de la iglesia. Y si vamos a tener una iglesia casi que dividida en dos, una sede
una sede política donde está el poder espiritual, que es Roma de regreso a partir de enero de 1377, y vamos a tener otra iglesia administrativa que se va a quedar en la ciudad de Aviñón. El Papa muere y vamos a tener un nuevo Papa, el Papa Urbano VI, en 1378, que es 2 meses después de que ha llegado el Papa a la ciudad de Roma, y tenemos la muerte del Papa entonces, y entonces tenemos el nuevo Papa Urbano VI en 1378, y ese cónclave era complicado porque los italianos consideraban que si allá habían tenido la posibilidad de regresar la sede a Roma, lo lógico es que tuvieran en ese momento una posibilidad de tener papas italianos, como había sido la tradición de la iglesia toda la vida. Entonces van a elegir este primer papa, que es un obispo nacido en Bari, en el reino de Nápoles, y que es en ese momento el obispo de Bari y que se convierte como el Papa Urbano VI. Y promete la unidad de la iglesia y promete buscar y hacer todas sus conquistas para que pudiera establecerse la unidad del territorio italiano, la unidad de la iglesia, pero a los pocos meses de estar reinando va en contra de todo el mundo, va en contra de todos los cardenales, se pelea con todos los cardenales, se pelea con todo el estamento de la iglesia, se pelea con toda la corte de la iglesia, y los cardenales han quedado molestos y dicen, mejor estábamos en Aviñón. Y se reúnen todos en la ciudad de Anagni, la misma ciudad donde habíamos visto la bofetada al Papa anteriormente, al Papa Bonifacio VIII, se reúnen nuevamente en esa ciudad y deciden deponer al Papa, y crear un papa nuevo que lo van a llamar el Papa Clemente VII, que la iglesia lo reconoce como un papa no, sino como un antipapa. Y un antipapa es una figura de alguna manera reconocida por la iglesia. Hay algunos antipapas que no son reconocidos por la iglesia, que no aparecen en los libros oficiales del Vaticano, pero este sí, Roberto G. de Ginebra, nacido en el territorio francés, que es el antipapa Clemente VII y que va a tener una sede original en Bolonia. El otro papa no se siente destituido, el uno excomulga al otro, el otro excomulga al uno, en fin, vamos a generar un proceso y un conflicto grande similar al que vimos con el cisma de Oriente, que ahora lo vamos a llamar el cisma de Occidente. Y este es el gran efecto y la gran consecuencia que tiene Aviñón. Como dije inicialmente en el primer video, la importancia del papado de Aviñón para mí es nula. La importancia está en los antecedentes y lo que viene después del papado de Aviñón. La iglesia se rompe en 2 iglesias en ese año, en el año 1378, con esta división de la iglesia, el gran cisma de Occidente, y los que patrocinan a uno y otros van a cambiar. Castilla, Francia y Escocia. Escocia hace lo que Francia le diga. Escocia, Francia y Castilla van a apoyar el papado de Aviñón, mientras que los demás, Sacro Imperio Romano y todo lo que queda al este de eso, más Inglaterra e Irlanda, van a apoyar al papado de Roma. Esto se rompe completamente y tenemos el gran cisma, y alguien tiene que entrar a solucionar este cisma. A la muerte de Urbano VI en 1389, el antipapa Clemente cree que es su oportunidad de unificarla, pero no. En Roma van a elegir un nuevo papa, que es el Papa Bonifacio IX, con lo cual volvemos a tener 2 papas en este momento, porque tenemos un papa que decide trasladarse a Aviñón, que es ese Papa Clemente, y tenemos un nuevo papa en Roma, que es el Papa Bonifacio IX. Este Papa, Bonifacio IX, que nace en el reino de Nápoles. Y a la muerte de Clemente en Aviñón vamos a tener un suceso importantísimo, que es que se va a elegir a un español, a un aragonés, como papa, como antipapa. Pedro Martínez de Luna y Pérez de Gotor. La historia lo reconoce más como el Papa Luna. Y el Papa Luna es un hombre absolutamente fascinante desde todo punto de vista, sobre todo desde su terquedad y desde su capacidad de resistir todos los embates que tuvo, como lo vamos a ver ahora. El Papa Luna, entonces se corona en Aviñón como el antipapa Benedicto XIII y empieza a buscar la manera en que se solucionen los temas, pero que se solucionen los temas de la iglesia en la manera en que él quiere. Y convence al rey, que en ese momento era el rey Carlos VI, un rey loco, el rey Carlos VI de Francia,
lo convence, lo que hay que hacer es un tema de cesión de los derechos de la iglesia y que cada uno de los dos ceda, de los dos papas ceda y se genere un compromiso. El rey se mete profundamente en este tema buscando la unión de las dos iglesias y fracasa. Fracasa básicamente porque el Papa Luna, Benedicto, decide que no, que ya no está de acuerdo con su tesis inicial y se encierra en Aviñón y dice no vuelvo a salir de aquí y yo soy el Papa. Y efectivamente hace eso. Mientras que este Papa inicialmente había tenido la capacidad de quedarse y de buscar una manera de solucionar los problemas de la iglesia, este nuevo Papa entonces va a decir yo me encierro y se encierra 3 años. 3 años va a estar aquí encerrado, el ataque entre 1395 y 1398. El Papa es atacado en 1398 por los ejércitos del rey de Francia y sin embargo no quiere salir de la ciudad hasta que le ponen un asedio. Asedian al Palacio de los Papas en 1398, un asedio que dura 5 años, hasta el año 1403, cuando el Papa Benedicto decide escaparse y se fuga una noche vestido de monje benedictino, se fuga. Ya a los 5 años de un asedio a una ciudad, las tropas que están asediando están muy cansadas y ya no están interesadas en el objetivo inicial que había tenido el asedio. Pero es decir, cuando uno mira esta situación, tiene que tener en cuenta, aquí estuvo 5 años el Papa Luna encerrado, siendo un Papa oficial, digamos un antipapa, pongámoslo así, un antipapa oficial, pero está encerrado de entre 1398 a 1403. Y va a salir de ahí y empieza a ser itinerante, a moverse entre varias ciudades, porque no va a desistir de su tiara papal, no va a desistir de la corona papal. Hasta que finalmente en el año 1409 tenemos el Concilio de Pisa que dice busquemos una solución. El Concilio de Pisa decide entonces que lo que hay que hacer es deponer a los dos papas que están enfrentados en ese momento y crear un tercer papa que debe tomar esas fuerzas, que es el papa que se conoce como el antipapa Alejandro V. La manera de solucionar un tema, porque había 2 papas, era crear 3 papas, porque ninguno de los otros 2 papas quiso abdicar. Entonces, para solucionar un problema de un doble papado, vamos a tener ahora un triple papado. La crisis era más profunda aún dentro de la Iglesia Católica en este momento porque había 3 papas. Un papa puesto por Roma, un papa puesto por Aviñón y un papa puesto, llamémoslo así, por Pisa, porque fue puesto en el Concilio de Pisa. A la muerte de Alejandro V, que muere muy rápidamente después de esta coronación, si lo podemos llamar de esa manera, en 1409. En 1410 tenemos entonces un nuevo papa que es el antipapa Juan XXIII. Y miremos aquí cómo funcionan los números de los antipapas. Este antipapa Juan XXIII, después tenemos el famoso Juan XXIII, el cardenal Roncalli, de 1958 a 1963, que también usa el mismo nombre Juan XXIII. Es decir, tenemos un antipapa Juan XXIII y tenemos un papa Juan XXIII. Este es el papa también italiano, nacido en el reino de Nápoles y que va a seguir enfrentado a los otros 2 papas, porque aquí le va a costar trabajo hacerse querer de los demás. Benedicto XIII en ese momento se ha ido hacia la zona de Valencia, a Castellón, la zona de Valencia donde está el castillo de Peñíscola, donde se establece y tiene su sede, y allí va a durar hasta el año 1428-29, donde va a morir. La terquedad de este hombre hace que se hubiera generado en el idioma español una frase que dice mantenerse en sus 13. Se mantuvo en sus 13, que quiere decir, en alusión a Benedicto XIII, que tercamente no se rindió y siguió insistiendo hasta que se le defendieran sus principios. Es una frase que, especialmente en España, se utiliza mucho, mantenerse en sus 13. Benedicto entonces está encerrado en Peñíscola, que en ese momento es una zona catalana, hoy es parte de la Comunidad Valenciana, y en ese castillo de Peñíscola va a estar muchos años, pero en el año 1414 el Papa y el emperador Segismundo de Luxemburgo llaman a un nuevo concilio, que es el Concilio de Constanza, y deciden nuevamente lo que no habían logrado los anteriores, que era básicamente que los otros 2 papas dimitieran y eligen un tercer papa ahora, que es el Papa Colonna, el Papa Martín V, que es elegido en el año 1417. Pero no quieren resistirse.
El Papa Luna no se resiste. Y el Papa Luna, o sea, aquí estamos hablando del año 1417, y el Papa Luna va a morir 12 años después sin haber desistido de su derecho a la corona. El Papa Luna tuvo una capacidad de resistirse y por eso se mantuvo en sus 13, se mantuvo en sus 13. A la muerte del Papa Luna se elige otro español, otro de Aragón, de Teruel, Gil Sánchez Muñoz y Carbón, va a ser el nuevo antipapa Clemente VIII, que va a ser papa entre 1423 y 1429, cuando finalmente el Papa Martín V, el que hemos mencionado anteriormente, el Papa Colonna, decide hacer esfuerzos y logra convencer a este papa, antipapa Clemente VIII, que lo que había que hacer era declinar su posición. Y a cambio de eso lo va a nombrar obispo de Mallorca, que va a ser obispo de Mallorca entre 1429 y 1445, que es donde está sepultado hoy en día. Complejo, ¿no? El tema es bastante complicado y enredado y no encuentra uno qué finalmente se logró con eso. Como es tan complicado, hagamos un pequeño cuadro de resumen de qué fue lo que sucedió con los papas post Aviñón realmente, porque es donde es la parte complicada. La parte de Aviñón, dijimos, es parte sencilla, no tiene mayor misterio, pero en Roma lo que estamos diciendo es que en Roma había el papa que se traslada de Aviñón a Roma y se establece allá, que es el Papa Urbano VI en 1378. Urbano VI empieza a atacar a la iglesia, los franceses más otros italianos se molestan, se regresan a Aviñón y nombran otro papa, que es el Papa Clemente VII. A la muerte de Urbano VI, entonces aparece nuevamente otro papa en Roma, que es el Papa Bonifacio IX, y a la muerte de Clemente VII en Aviñón tenemos el nuevo papa Benedicto XIII, el Papa Luna desde 1394. Es decir, aquí cada uno de estos tiene su propio enfrentado. A la muerte de Bonifacio IX, que no los mencionamos estos dos, hay un Inocente VII en 1404 y un Gregorio XII en 1406. Y es en ese momento cuando se llama el Concilio de Pisa, y por eso nos aparece aquí Pisa, donde se elige a un papa, Alejandro V, que va a ser después, muere muy rápidamente, y en 1410 se elige otro antipapa, que es el Papa Juan XXIII. Es decir, en el año 1410 tenemos tres papas, Benedicto XIII, el Papa Luna, Gregorio XII y Juan XXIII, antipapa Juan XXIII, para no confundirlo con el Papa Roncayo, el Papa Juan XXIII. Entonces todo esto se da hasta que finalmente el Concilio de Constanza en el año 1417 nombra un nuevo papa, Martín V, que es aceptado por la corriente de Pisa y por la corriente de Roma, pero no por el Papa de Aviñón. Entonces ahora nos quedamos con dos papas, con el Papa Martín V y el Papa Benedicto XII, Benedicto XIII, que va a seguir hasta el año 1423. Hasta que finalmente en 1423 muere Benedicto, nombran un nuevo papa, eligen un nuevo papa en Aviñón, que es el Papa Clemente VIII, otro papa aragonés, 1423, y no logra, sino hasta más adelante, en 1429, Martín V logra finalmente unificar a todos estos y que el Papa Clemente VIII desista de sus pretensiones papales a partir de la fecha. ¿Qué se logró con todo esto? Muy poco. Aquí se acaban los papas de Aviñón, aquí se acaba el tema del cisma de Oriente y todo esto que vemos que era una recomposición por solucionar los temas de los estados pontificios y de los territorios italianos, no se solucionó. Las guerras en Italia no han empezado, las famosas guerras italianas aún no han empezado. Y ya tenemos un intento de la iglesia de solucionarlas y la iglesia no fue capaz. Que era que querían moverse hacia Aviñón para poder solucionar los temas de la guerra de los 100 años, tampoco lo lograron. Que moverse a Roma nuevamente para arreglar los problemas del cisma de Oriente, a hoy, año 2025, tampoco se ha solucionado todavía. Es decir, ninguno de estos conflictos fue solucionado. Realmente el gran aporte del papado de Aviñón fue los grandes vinos que nos dejó la herencia vitícola de todos estos grandes papas vividores.